Continuamos un jueves más con nuestro segundo ciclo de Masterclass y dentro del bloque de digestión anaerobia, biogás y lodo, hoy hablando sobre nuevos retos tecnológicos en la digestión anaerobia y la generación de biometano, para lo cual contamos con Enrique Aymeric, director de la División de Aguas del CEIC. Nuestro patrocinador de hoy será la empresa Cimico, que a través de su CEO, Inés Larrea, nos presentará sus servicios, soluciones e innovación en cuanto a digestión anaerobia, biogás y otras cuestiones. Enrique, buenas tardes, muchas gracias y adelante con tu intervención. Voy a empezar ya con el primero de los retos, ¿no? Que es sobre todo dentro del ámbito de la digestión anaerobia, qué es la digestión seca y dónde tiene interés su aplicación. Y bueno, la digestión anaerobia es un proceso complejo. Desde el punto de vista bioquímico, podríamos decir que es un proceso incluso más complejo que los propios procesos aerobios. Está llevado a cabo por un tipo de microorganismos que, bueno, están en la Tierra, ¿no? Desde hace muchos años, antes de que hubiera oxígeno en la atmósfera. La digestión líquida, por supuesto, que es plenamente vigente, tiene muchísimo también interés. Tenemos desde los procesos más básicos, ¿no? El típico CSTR, ¿no? El típico digestor completamente agitado, ¿no? Que todavía es válido, por ejemplo, en muchísimos procesos, ¿no? Sobre todo de tipo digestor de lodos, que están casi todas depuradoras convencionales, ¿no? Es verdad que como no deja de ser un proceso anaerobio y por tanto, digamos, la biología es similar, por otra parte, ¿no? La destrucción de volátiles, ¿no? De lo que es la materia orgánica en el fondo va a ser similar, lo que pasa es que la cantidad de volátiles que hay es mucho mayor. Entre varios socios lo que hicimos fue instalar un digestor seco de un tamaño notable, unos 20 metros cúbicos, en una darbe de tamaño medio en la región de Murcia. También se está hablando a nivel europeo de digamos, un origen, y eso lo veis en la línea de arriba, en la línea gris de arriba, También existe la posibilidad de obtener biometano a partir de la gasificación de biomasa de origen lignocelulósico. Bien, el biogás que se produce en los digestores anaerobios, ya de cualquier tipo, en este caso no puede influir ligeramente, pero no importa tanto si son secos, líquidos, etc. Quería empezar con explicar la razón de que hoy sea Cimico quien patrocine esta Masterclass, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente con que Cimico quiere evolucionar hacia soluciones más integrales para sus clientes, y entre ellas, por supuesto, pues está el tratamiento de los fangos que genera el tratamiento de aguas. Hay una tendencia muy importante en todo lo que es el tratamiento de aguas hacia convertir las depuradoras no en meras depuradoras, sino en biofactorías, ¿no? Y el desarrollar o industrializar esta tecnología de digestión anaerobia seca pues va también en una estrategia ya a medio plazo que nosotros en Cimico tenemos. Es una tecnología innovadora sobre un fango activo convencional que básicamente consiste en la introducción de unas piezas plásticas a las que se denominan lechos móviles, de tal manera que la biopelícula crece sobre esas piezas. Todo esto, el dimensionamiento de las plantas, lo hacemos a través de Filmad, un simulador matemático propio que además no se comercializa, es interno nuestro, que nos permite optimizar la cantidad de lecho móvil que instalamos en las plantas. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente metemos las características del agua influente, el simulador simula con un 95-98% de realidad cómo operaría la planta. Al final lo que ocurre es que hay una alta nitrificación en biopelícula, la desnitrificación ocurre en suspensión, hay un alto grado de efecto IFAS y con ello la capacidad de eliminación de nitrógeno es muy alta, el fósforo puede llegar a eliminarse biológicamente y el IVF es muy bajo. Y además estamos trabajando en otras tecnologías, tanto como, bueno, aquí veis el tratamiento de fangos, pero también el tratamiento de aguas. La que ya he contado es SEMBA, en nuestro MBSBR IFAS. Fernando López nos pregunta, Enrique, que si hay alguna experiencia en aplicar la digestión seca a fango de aireación prolongada ya deshidratado. ¿Podría ser un tratamiento adicional para aumentar la estabilización y higienización de ese lodo antes de reutilizarlo en agricultura como alternativa a un compostaje? Hay experiencias, pero a nivel, digamos, de proyectos a nivel demostrativo. Lo que no hay experiencia todavía es a escala, digamos, real. Entonces, hombre, lo que se trata es un poco de que si son fangos de aireación prolongada y se va a instalar, digamos, una planta, ¿no?, de estas características en una depuradora, convendría, digamos, modificar también un poco la operación, ¿no?, de la propia planta, ¿no? ¿Qué consumo eléctrico medio de aireación
tendría un lecho móvil en comparación con un fango activo en kilovatios, kilogramos de DBO de QO? Sí. Nuestras estimaciones es que es bastante parecido respecto a un fango activo convencional. Sin embargo, eso sería sin aplicar las optimizaciones que nosotros estamos sugiriendo de la instalación de agitadores y el control automático. Entonces, sobre eso nosotros estimamos que podemos reducir el consumo energético entre un 10 y un 20%. Depende siempre de cómo óptimamente esté operada la planta previamente. Por eso los datos que tenemos tampoco son como para sacar medias muy precisas, porque es muy variable respecto a la situación previa de la planta. Pero, como he dicho, con la instalación de la agitación y el control, nosotros estimamos que entre un 10 y un 20% sí que deberíamos ser capaces de... Elena Campos nos pregunta que si en los proyectos de digestión seca de lodos deshidratados es preciso realizar una deshidratación posterior. ¿Y a qué concentración real de sólidos en suspensión totales trabajáis y qué concentración conseguíais a la salida? Lo de la deshidratación posterior, mira, sí, es una buena pregunta. Pues es una cosa que no hemos llegado a realizar, pero que es una cosa que sí que nos planteamos, ¿no? Porque es verdad que aunque nosotros, independientemente de la concentración a la que estemos trabajando, que es que depende mucho de la concentración que consigamos tener a la entrada. Si CIMICO realiza algún tipo de apoyo o campo dentro de las empresas para estudiantes de maestría de cara a los nuevos desarrollos que estáis impulsando. Tenemos 2 estudiantes en prácticas que uno que está haciendo el trabajo fin de grado, y sí, es algo a lo que nos abrimos y que de hecho nos parece muy interesante. Y os recuerdo que nos vemos de nuevo el jueves 23 de marzo, como siempre, cada jueves a las 16:30 horas de España, ya en la Masterclass 10, prácticamente en el Ecuador, donde hablaremos sobre investigación y desarrollo de soluciones para la generación de nuevos modelos de gestión de fangos, y donde contaremos con Celia Castro, responsable técnica en Cetaqua, y con el patrocinio de la empresa Valora SL, que son especialistas en gestión de fango.